El conjunto de General Caballero se viene por ahora sobre el costado izquierdo Lescano. Lescano para el rojo mallorquino. Levanta la cabeza, juega por abajo. La pelota le va quedando en su terreno al zaguero central. Hablamos de Alexis Rodas. Pone la pelota sobre la zona derecha para Romero. No se apura el conjunto a visitar el equipo local. En la salida tampoco hay presión. En la salida, en el fondo de General Caballero por parte de Tacuarí. Va ahora Morini con la marca. La pelota le va quedando. Atención, carga. El 10 fue al piso. Pedían falta sobre Arce, no dice el árbitro. Salida para Tacuarí. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El que intentó fue Arce para el equipo de General Caballero, Víctor. Así es, no hubo falta. El brazo, quien lo mueve un poquito, pero muy suave el contacto, se desplomó Teodoro Arce. No era para sancionar falta. Al final Camacho va abierto por derecha, más llamativo aún. 3 volantes centrales, extremo a la derecha Camacho, a la izquierda Luis Riveros y como centro delantero aparece Nicolás Morinio en Tacuar. Intentó Marcelo Paredes, remató lejos afuera, habrá tiro de portería para General Caballero. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO no Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Campeonato turco, Galatasaray de visita goleó al Antalyaspor por 3-0 en el equipo perdedor. Jugó todo el compromiso el atacante paraguayo ex porteño Brian Zamudio. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos para el giro. Pizza, probaste, ¿te gusta? Campeonato de Grecia, hay que repasar que Panetólicos de visita le ganó a la Trómitos. 2-0 en el equipo ganador. Fue titular el ex porteño Sergio Chico Díaz. Carga General Caballero, la pelota le va quedando a Arce. Arce pisó el área. Viene la marca de Riveros, colabora en defensa. Insiste el rojo mallorquino, pelota de Romero. Apertura sobre Rodas, sobre la punta derecha va el pelotazo largo, pica Clementino, no va a llegar, balón al fondo, tiro de portería para Tacuarí. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo teja gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Saca Weiner para la visita. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. Va a sacar desde el fondo el arquero visitante. Doctor Salud, medicina prepago, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Campeonato mexicano, Cruz Azul de visita le ganó a Puebla por 2-1 en el equipo perdedor. Ingresó a los 63 el defensor paraguayo Sebastián Olmedo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica corre. Señores, por ahora en Juan León Mallorquín, General Caballero Tacuarí 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Me parece que tiene que salir la primera tarjeta amarilla del partido porque Rodney Pedroso quiso hacer el pase atrás, dejó corta la pelota y lo sujeta a Teodoro Arce, que ya le ganaba en velocidad. Ninguna intención de disputar la pelota. Sí, sale la primera amarilla, correcta decisión, como diría el audio del análisis arbitral. Rodney Pedroso, el primer amonestado en el partido. Es tiro libre para el equipo local. La primera calzada de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. No se le existe para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va el centro de Arce, golpea de cabeza sacando un Morinillo, colaborando en defensa. La pelota le va quedando en el rebote. Riveros mete la diagonal. Vino la cobertura por parte de Romero, pero en campo rival. Baja de cabeza para Fernando Martínez. Balón por el medio. Infracción. Falta sobre Romero, que iba al ataque. Tiro libre en ataque. Tiro libre en ofensiva para el rojo mallorquino. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Vendrá el disparo. En realidad va a tratar de levantar el centro. El 10 Arce, suben Romero, Rodas, González del Valle. Busca por arriba el equipo local. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60%
70% de productos seleccionados, válido para los 650 puntos y la web en Punto Farma. Queremos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Va el centro de Arce, pelota arriba, lejos afuera, piden córner. ¿Qué dice el árbitro? Finalmente es tiro de portería o córner. Al pesar del reclamo de los futbolistas de Tacuarí, el árbitro indica que habrá tiro de esquina sobre la zona derecha para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de vuelta a Arce, aunque va Franco colocando la pelota, va por arriba el local. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Franco finalmente el que va a ejecutar. Juan Alexander Franco sobre la zona derecha, va al córner, no llega Fernando Martínez, insiste en el rebote, se equivoca el 10 Arce, va sacando la pelota desde el fondo amarilla, frenando con el pecho, pierde el esférico, va la presión alta por parte de Romero, colocando el balón sobre el sector izquierdo para Pablo Ayala, encaró Ayala, metió la diagonal, falta de vuelta de Alexis Fernández, otra vez tiro libre peligroso para General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albiroca con el pacto de confianza NGO, no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya, pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Va por arriba el equipo de Humberto García, vendrá el centro de Arce, está Franco también para la ejecución, 12 la barrera, intenta llegar al primero el conjunto local, vendrá el disparo. Finalmente de Arce, otra vez es el que acomoda la pelota sin apurarse. Pelota para local. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Más del campeonato mexicano porque Tijuana de visita se impuso 2-1 a Necaxa. En el equipo ganador no estuvo el paraguayo Carlos González. Solamente la barrera, está Camacho. Atención señores, tiro libre peligroso cerca del área. Va el 10 Teodoro Sebastián Arce, apunta al disparo al arco. Bloquea Fernández, tiro de esquina. Hoy saque de meta, tiro de esquina para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasa con el árbitro? Está cerca de la acción y dudas mucho si es córner y si es saque de meta, Víctor. Sí, al final es córner. Me daba la sensación de que era tiro de esquina, que no rebotó en Pedro del Valle. Los de Tacuarí reclamaban que rozó en el hombre de General Caballero. Al final es tiro de esquina, una nueva oportunidad para el equipo rojo. Señores, va por arriba el rojo mallorquino. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Exceso Sur. Contate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Arce y el centro equivocado, saca Morínigo. Hasta aquí les cuesta mucho generar fútbol al equipo de Ram Verdera. La pelota en poder del Lescano, Víctor. No es bueno el arranque de partido, Jorge. Esperaba otro tipo de encuentro con otro ritmo. Hasta ahora General Caballero está marcando las pautas, pero con juego largo. Incluso cuando tuvo un tiro libre cruzando 1 metro la mitad de la cancha, ya decidieron enviar el centro. Quiere decir que el partido se va a repetir mucho en esta cuestión. Y Tacuarí por ahora no sale. Tacuarí, que en realidad es el que tiene la mayor obligación, en estos 10 minutos no hizo absolutamente nada. Va a sacar desde el fondo el brasileño Wagner para la visita. Las cobertas como te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Nidea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. El que se equivoca en esta es Riveros. ¿Cómo le cuesta al conjunto de Enrique Ram Verdera en los primeros minutos del partido? A propósito, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos en el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Jorge. General Caballero, Tacuarí van empatando 0-0. Y su seguro, Chaco. Un saludo a Robinson Lescano, colega del Alto Paraná, pendiente de la transmisión. Justo hablábamos en la previa lo del Interliga. Te decía Santa Rita Mingaguazú la final, pero Alto Paraná tiene 3 cupos. Y en el tercer puesto hoy clasificó Paranaense. Entonces va a llegar Paranaense. Paranaense. 1-0 a Hernandarias. Va a pelear. Así que Paranaense, Santa Rita y Mingaguazú son los clasificados al Nacional de Interliga. Gracias, Robinson. Hablando de Santa Rita, recuerdo una final allá por el año 98 cuando Itagüeña le ganó a Santa Rita la final. Sí, Gerardo. Y por Central también 3 cupos a la etapa final. Tres selecciones van a pelear el ascenso a la intermedia para el 2026. Va cargando General Caballero, que poco hasta aquí de Tacuarí, es cierto. Recién llevamos el minuto 11, pero le cuesta mucho al equipo de Ram Verdera. Habrá salida para la visita. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Cuando nuestro asado y la Albiroca coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Short TV, sponsor oficial de la Albiroca.
La pelota, Encarnación es el último campeón del Interdías. Sí, había goleado Orqueta en cancha 12 de octubre. 5-2. Sí. Y bueno, eso le valió para jugar a Intermedia y peleó en cierta manera el ascenso hasta donde pudo, Víctor. Quedó tercero o cuarto. Tuvo una buena campaña, sí, peleó hasta el final. Al comienzo parecía que podía complicarse con el tema del promedio, después logró estabilizar, mantuvo al cuerpo técnico durante todo el año, eso cuesta muchísimo en la intermedia, así que redondeó una buena temporada dentro de todo Encarnación, que imagino el año que viene irá por objetivos más importantes, ya tratar de confirmar ser equipo de primera. Habrá tiro libre, campo rival para Tacuarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos Paraguay todo. sub-15 confirmado para enfrentar a las 20:30 horas en la final a Ecuador con Félix Fernández en el arco, Tiago Aranda, Edgar Ojeda, Leo Cristaldo, Derlis Almada, Mauricio de Carvalho, Carlos Franco, Misael Alcaraz, Aldo Sanabria, Fernando Sayas y Alexis Acosta. Paraguay que viene de eliminar a Argentina y Ecuador a Chile. Exacto, sí señor. Vendrá el tiro libre para el conjunto de Tacuarí. Le va a pegar Camacho a ver si saca provecho de esta pelota Tacuarí. Su primera incursión prácticamente en ofensiva. La orden de Juan Gabriel Benítez. Va por arriba Cáceres. Los Cáceres, Marcos y Luis Fernando, los zagueros. Está también Mangavira, Morínigo. Pita y marca de vuelta a Juan Gabriel Benítez. Cerca de los 13, primera parte. Va Camacho, levanta centro, pelota arriba. Le va quedando el rebote a Riveros. Va a insistir en la cabecera del área. Amarilla le marca el pase. Insiste Riveros, metió la diagonal. Pisó Lara, puede estar el primero. Va a rematar, ¿no? Se equivocó, quiso descargar sobre Amarilla que no entendió la jugada. Tiro de portería para General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Mañana en Villa Lisa, Sol de América recibe a Cerro Porteño. 17:30 el partido, a las 20 en el Defensores del Chaco, Libertad Olimpia. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Con Magro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03.000. Con Magro, solución, tecnología y respaldo. Buscando la salida rápida, Alexis Fernández se le va la pelota a un costado lateral, cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Lescano, la pelota le va quedando a Romero, el zaguero que retrocede con la pierna zurda para su arquero. Hablamos de Arévalos, que hoy reemplaza a Guillén, que venía jugando casi todos los partidos. Hoy fue al banco Guillén, de titular Arévalos. La pelota sobre costado izquierdo para Del Valle. Marca desde el fondo Fernández, lateral de vuelta, campo rival para General Caballero. Llegó la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Va por arriba General Caballero con Rodas. Levanta Lescano. Pelota para Clementino González. Viene el gol de Arce solo. Le pegó frágil a las manos del arquero Wagner. Tiene facilidades en cierta manera allí en ataque General Caballero, que no aprovecha Víctor. Sí, la forma en la cual le cayó la pelota a Teodoro Arce no favoreció la definición, porque al final le termina pegando con la tibia más o menos. Hizo el movimiento como para agarrar con el empeine la pelota, no cayó hasta donde él quería y forzadamente definió. Por eso con tranquilidad la sostuvo Wagner y no hubo mayor peligro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia, 2 litros. Indicador. Siguen empatando General Caballero, Tacuarí por ahora 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Mano de amarilla en ataque, el árbitro estaba cerca de la acción. Tiro libre que corresponde a Rojo Mallorquino. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silo entre Defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento Comercial de Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Saca la pelota desde el fondo. Arévalos, arquero del equipo local. Balón bien arriba. Tiene destino de Clementino, que va por arriba descargando de cabeza para Arce. La marca de Pedroso. Hasta aquí el único amonestado del partido. Saque lateral en ofensiva para General Caballero. Campeonato argentino, minuto 30 de la primera parte. Tigre le está ganando a Boca, 1-0 en el equipo local. Suplentes Romeo Benítez y Blas Armoa. En el debut de Gago. Gago, sí señor. Se viene, atención, Miller Mareco sobre la punta derecha. Levanta la pelota bien arriba. Intenta Clementino. Saca Pedroso, fue al piso. Amarilla, recaptura para el equipo visitante. Juega con la zurda. La pelota le va quedando a Camacho. Quiere la salida rápida. Camacho encaró de 4 a la marca de Marico. Falta. Infracción de Fernando Martínez, el volante sobre Camacho. Tiro libre en su terreno para Tacuarí. Recordando, hay que repasar 31 del primer tiempo. Tigre le gana a Boca 1-0. Acaba de ingresar a los 31 Blas Armoa por el lesionado Florian Monzón en Tigre.
Marcó varios goles en su momento con Diego Martínez, Sí, el sí, entrenador así es. que pasó también por Boca. Tal cual. Armoa, que jugó en su momento por la camiseta de Luquiño. Va Camacho, levanta centro de cabeza. Intentó Riveros, define mal. Pelota del fondo, tiro de portería para General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hay que recordar, Víctor y audiencia, que en Tacuarí ya no están Ferraz de Río. Así es, Ferraz y Berrío que tuvieron diferencias con Robert Pereira, según comentaban los propios dirigentes de Tacuarí, y ellos prefirieron la rescisión de contrato. El que venía jugando de continuo era el brasileño. Sí, Ferraz, porque Berrío estuvo lesionado, jugó 2-3 partidos y hasta ahí. Prácticamente vivió en fisioterapia el colombiano, que ya cuando en realidad venía a Paraguay por algo sospechábamos que venía. O sea, con la carrera que hizo, con el currículum que tenía, no iba a venir a Tacuarí. Él ganó 2 Libertadores. Ganó Libertadores con Atlético Nacional, ganó con Flamengo, jugó en la selección colombiana, partidos de eliminatorias para Rusia 2018. Ya el hecho de que Tacuarí lo fiche algo nos hacía presumir, y después lo confirmamos, que no estaba en óptimas condiciones Orlando Berrío. Salida para Tacuarí. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roja con el pacto de confianza. NG Honor, Ron Fortín, Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sacando Weiner, el arquero brasileño que está en el arco del conjunto de Tacuarí. Balón para Camacho. Camacho sobre el lado izquierdo. Camacho quiso la personal, quiso dejar atrás la marca de Arce. Viene la cobertura por parte de Franco, que le saca a Camacho. Empuja a Camacho. Falta en ataque sobre Franco. Tiro libre que corresponde en campo rival para General Caballero. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Va a sacar Fernando Martínez para el equipo local. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción. Se va metiendo sobre la zona derecha intentando alcanzar la pelota. Arce, se le va el balón a un costado. Flojo el partido hasta aquí, esa es la realidad, poco nada dentro del terreno. 19 de juego, primera parte, el partido 0-0. En Erimar encontrarás carpas, enganches, antivuelcos, barras, letas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cota 225.000, ahora sí 18 cota 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Falta juego, falta fútbol, falta todo en Mallorquín sobre 19 minutos del primer tiempo. Sigue insistiendo General Caballero con la pelota larga, casi de 50 metros. Así es muy difícil poder generar peligro. Y Tacuarí, hasta aquí un cabezazo tímido de Marcelo Paredes que pasó lejos. Una intervención de Luis Riveros que decidió mal. Y nada más, nos quedamos estancados en cuanto al ritmo, o por lo menos la expectativa que tenía del partido. Rápidamente me generó desilusión con esto que estamos viendo en 20 minutos. Saque de costado cerca del banderín para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va Pedroso para Camacho, aguanta bien Camacho, suelta para Pedroso, ganó fondo de cancha, centro al área, la marca de Miller Mareco, despejando el zaguero del conjunto local, recuperando la pelota Luis Fernando Cáceres para Marcos Cáceres. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavira, acarícialo, acaricia 2 litros, indica gor. Van empatando General Caballero, Tacuarí 0-0. Dice seguro, Chaco. Monumental. El lunes en Pedro Juan 2 de mayo recibe a Guaraní, Luqueño frente a Nacional. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en Ecuador. Alex Arce marcó el segundo para Liga de Quito, que de visitante le ganó 2-1 al técnico universitario. Va Fernández tratando de convertir el primero el equipo de Tacuarí sobre la zona derecha. Le marca el pase Paredes, está Camacho, Riveros, también Nicolás Morínigo merodeando el área. Centro para Morínigo, saca Romero, Riveros tira, bloquea bien Rodas, la pelota le va quedando otra vez a Riveros, juega para Fernández, va al centro, pelota bien arriba, llega Marcelo Paredes, el arquero primero, Arévalos se queda con la pelota, busca la salida rápida para que vean al Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con el respaldo de garantía de Electrobar. Va el pelotazo de Arévalos, pica Clementino González, llega primero sacando de cabeza Luis Fernando Cáceres, lateral esta vez para General Caballero. La sensación
Sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los llevar. Materiales para la construcción. Parropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Parropar S.A. 43 años construyendo contigo. Reclamaban mano dentro del área de General Caballero los futbolistas de Tacuarí. El árbitro deja seguir. Recupera Fernando Chapa Martínez. Pone la pelota sobre la banda derecha para Miller Mareco. Mareco y el centro. Balón al área. Fernández despeja para Tacuarí. Cerca del área va Chapa Martínez. Apertura por derecha para Arce. Encara la cobertura de Pedroso. Eleva centro con la zurda al arquero. Atento Wagner. Buena salida en esta del brasileño. Se queda seguro con el esférico. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock Express. Prepisa esto la unidad 2450. Extracto de tomate sabores de Aregua 140 gramos 1300 guaraníes. Hoy sábado 19 de octubre en Farmacia Catedral destinamos un porcentaje de nuestras ventas para apoyar a la Fundación Amagma. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En la anterior la pelota pega en el brazo de Manuel Romero, pero era un contacto inevitable y casi accidental porque él hace el gesto técnico para intentar cabecear, no acierta el balón y la pelota le pega en el brazo. De ninguna manera puede ser una jugada revisada. Saca Pedroso para Tacuarí. Gol para Bañez, Venezuela. Ronald Acuña marcó el tercero para Zamora, que de visitante se impuso 3-2 a Portuguesa. Ronald Acuña es el zaguero, ¿verdad? O No es delantero que juega en General Caballero. Y Santaní sí, también. yo estoy confundiendo por Federico Acuña. Sí, que no, era Federico zaguero, se habrá retirado ya hace un tiempo, Federico Acuña. Estuvo últimamente en Encarnación. Ronald Acuña. que es delantero, sí. Va el pelotazo largo para Riveros, atención, va Riveros sobre la zona derecha, quiere Tacuarí con Riveros, cerca para Fernández, pica bien Fernández sobre la zona diestra, va el conjunto de Tacuarí ahora con Jan Mangabeira, buen pase para Alfredo Amarilla, avanza Tacuarí que se aproxima al área de Arévalos, la pelota para Pedroso, con Camacho, devolución para Pedroso, va a la cobertura de Arce, colabora en defensa, Pedroso alcanza, va al piso, reclama falta, que dice el árbitro, tiro de portería, a pesar del reclamo de Pedroso, saque de meta que corresponde a General Caballero. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota, tasa del 16% de hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Gol paraguayo en Venezuela. Walter Araujo, el ex River, marcó el primero para Metropolitanos, que de visita se impuso 2-0 al Angostura. ¿Por qué a mí? Dice Ramber, Bienvenido Ramber Vera, Víctor. Si no entendimos qué pasó, qué estaba reclamando Enrique Vera primero y por qué la amarilla. Amonestado el técnico, amonestado Pablo Espinosa, el suplente. No creo que se hayan vuelto locos por la última situación de córner, porque ellos consideraban córner y al final Rodney Pedroso fue el que impulsó la pelota hacia afuera. A ver, ¿qué estaban reclamando? Eso es lo raro. Me parece la última acción. Sí. Falta puede ser, sí. Quizás tengan razón, al final saque de arco para General Caballero, pero tampoco para tanto, o sea, para quitar 2 amarillas tiene que ser algo muy alevoso. Me pareció que no pasó nada de otro mundo para que Ramber Vera y Pablo Espinosa sean amonestados. Amonestado Ramber Vera, el entrenador de Tacuarí, al igual que el suplente, el zaguero Pablo Espinosa. Va a sacar desde el fondo Arévalos para General Caballero. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, no tienda online de Casa Rosada. Vuelve a cortarse el fútbol, esta vez la falta de Luis Cáceres sobre Juan Alexander Franco. Tiro libre para General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, no Caricia 2 litros. Indicador. Que siguen empatando General Caballero, Tacuarí 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Sí, Gerardo. Para repasar, para que la gente nos sigan a través de la cuenta X de Radio Monumental y YouTube, tenemos hasta ahora un total de 420 personas escuchando la transmisión. Muy bien, saludos para todos entonces. Habrá pelota, tiro libre peligroso, lo va a hacer Arce, coloca el 10, tiro libre para General Caballero. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Arce, señores, coloca la pelota, se acomoda para entrar con la pierna derecha, busca Romero de cabeza con Rodas. Atención con este tiro libre peligroso para General Caballero que quiere el primero. 26 tenemos de la primera parte del juego. Por ahora 0-0, duelo clave por la permanencia. Arce levanta centro al testazo. Llegó Fernando Chapa Martínez, pasó cerca del poste derecho de Wagner, Víctor. Y fue bueno el intento, Fernando Martínez con el impulso de la carrera, llegó a conectar ese cabezazo, el balón se abrió un poco más de la cuenta, estuvo entre
el último atacante, Alexander Franco, y el palo. Allí en esa zona media donde no había nadie, el balón pasó lentamente frente a los dominios de Wagner. Un buen intento como para tratar de sacudir, para levantar, porque el espectáculo ha sido muy pobre hasta ahora en Mallorca. Saca desde el fondo Marcos Cáceres para el equipo visitante. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Al P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @ el P5Y, producto suizo, calidad pasa. Mañana, señores, en Villaliza, Sol de América, Cerro Porteño, 17:30 el juego. Derdis López dirige el partido en el bar Mario Díaz de Vivar. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Blido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Levanta Pedroso la pelota en ataque. Wagner pifia, recupera Ronnie Pedroso para atacar y busca amarilla. Protege la pelota amarilla ante la presencia, ante la marca de Fernando Chapa Martínez. De cabeza otra vez Pedroso, mitad de terreno. Riveros baja de cabeza para Camacho al piso. Falta sobre Camacho que quedó tendido. A ver si le saca la tarjeta amarilla a Fernando Chapa Martínez. Bastante golpeado Camacho. Fútbol paralizado. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roja con el pacto de confianza NGO. No ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Amonestado Mareco, Víctor. Sí, amonestado Miller Mareco, y correctamente, porque le puso el brazo en la nuca a Camacho. Esta clase de jugadas no se suele dejar pasar sin amarilla, aquí por lo menos en el nivel del fútbol paraguayo. Así que es amonestado, bien sacada la tarjeta para Miller Mareco. Mareco que en su momento estuvo también por Libertad. Sí, él hizo inferiores en Libertad, había aparecido en la primera del Marelo y tuvo 3-4 préstamos más o menos en su momento. Ahora se asentó en General Caballero, ya hace un par de temporadas Miller Mareco. Va a sacar desde el fondo, señores, Luis Cáceres para Tacuarí. Campeonato chileno, hay que repasar que Ñublense le ganó de visita a O'Higgins 3-1. En O'Higgins fue titular el atacante paraguayo Arnaldo Castillo. Centro de Luis Cáceres, va Alfredo Amarilla, pierde la pelota, quiere el contragolpe, el recién amonestado Miller Mareco. Se le queda la pelota a Del Valle, aprovecha Mangabeira para recuperar, no hay falta. Amarilla mete la zurda, Mangabeira frena con el pecho, pierde levantada de Jan Mangabeira, no alcanza a controlarla, de cabeza Lescano. Ahora sí Mangabeira pone el balón para Morínigo, se viene Tacuarí, pica Rivero solo sobre la zona derecha, no llega porque anticipa bien Lescano, recupera Tacuarí. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. La FELAX, que es Luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Fernández con la pelota, juega por bajo para Luis Riveros. Riveros manda centro, balón para Camacho que iba a rematar primero la marca de Arce, saque de costado y es cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 29 de juego, primera parte del partido, 0-0. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual, tasas desde el 10,5%, usados 16,5%, más info al 218-4000. Caja Mutual, la porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí porque todos hablan de nosotros. Va Pedroso sobre el lado izquierdo del ataque para el conjunto de Tacuarí, que quiere llegar al gol con este saque de costado, campo rival. Pedroso va a elevar el centro, lo busca Morínigo, va Camacho, pelota arriba, será córner, no, saque de meta para el rojo mallorquino. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador a medida 200 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya virá caricia, no caricia de 2 litros. Indicador que permanece 0-0. General Caballero Tacuarí. Eso seguro, Chaco. Monumental. La salida de Arévalos, va el pelotazo largo, lo buscan por arriba Clementino González, salta al 9, marca Mangabeira, recupera Alfredo Amarilla, se mete sobre la zona izquierda, pelotazo fallido. Increíble lo de Tacuarí, tampoco funciona bien en mitad de terreno, Víctor. No, ninguno de los dos. Está feo el partido, hay que decirlo. Por ahora no hay algún síntoma de mejoría o algo que nos esperance de que esto se levante rápidamente. Encima empieza a cortarse porque se cobraron varias faltas en los últimos minutos.
jugadores que se caen casi 30, 40 segundos, así imposible que podamos tener algo más interesante en el ritmo del juego. En el Defensores del Chaco mañana, Libertad juega ante el puntero a las 20. En el Defensores del Chaco pita Carlos Paul Benítez, Carlos Figueredo en el bar. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Estados Unidos, entre tiempo, van empatando 2-2 Inter Miami y New England Revolution. En el equipo local titular, Héctor David Martínez, suplente Diego Gómez, no está por lesión Matías Rojas. Doblete de Luis Suárez para el Inter de Miami. Saca desde el fondo, Rodas para el rojo mallorquino, la pelota por el medio para Romero. Romero con Lescano, el zaguero zurdo, otra vez para Romero. Para atrás el balón sobre el arquero. Hablamos de Arévalo, despeja con la pierna derecha. Pelotazo largo, busca sobre la zona derecha Arce. Baja de cabeza Camacho, va recogiendo el rebote, busca la salida por ahora el equipo local con Romero. Pechuga crujientes doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechuga a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upaqueray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-31-9705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Chapa Martínez tiene la pelota impacta en amarilla. El rebote para Marcelo Paredes. Salta el volante de Tacuarí. Le queda Morínigo. Morínigo para Jan Mangabeira. Mangabeira para atrás con su compatriota, con Wagner. Va a sacar desde el fondo el arquero brasileño de Tacuarí. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Muchas dudas de Mangabeira en mitad de terreno, Víctor. Suele jugar de zaguero, de volante. Vino como volante, pero realmente con dudas en este partido. Sí, tiene un despliegue lento y yo noto que le falta cierta técnica en los controles de balón, en los movimientos, pero viene jugando, impone presencia. Creo que desde ese lado su titularidad se justifica. ¿Te acuerdas que hubo un partido incluso que fue expulsado en el primer tiempo? En Villa Haya, fue Tacuarí 2 de mayo. 10 minutos del primer tiempo, una entrada descalificadora y ya se fue expulsado Jan Mangabeira. Hasta ahora no ha aportado seguramente lo que Tacuarí esperaba. 33 de la primera parte, el partido 0-0 Darío. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 018-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para estar en tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Más de Estados Unidos, entre tiempo, Columbus de visita le está ganando 2-0 al New York Red Bulls en el equipo que está perdiendo titular, el portero Carlos Coronel. Saca la pelota desde el fondo Marcos Cáceres para el conjunto de Tacuarí. Balón a un costado lateral cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Juan Alexander Franco, la pelota para Pablo Ayala. Franco de vuelta con la pelota, deja por el medio para Fernando Chapa Martínez. El esférico sobre Lescano. Lescano de vuelta con Chapa Martínez. Va al volante interno del conjunto local levantando la cabeza. ¿Dónde va a colocar el balón? Nadie se muestra, por eso retrocede con Romero. Romero también está en patio rival. Pisa el esférico como un salonista. Juega con Franco, toca en su terreno el rojo mallorquino. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escríbenos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Intentó por arriba Arce, Wagner se queda con la pelota. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la costa del CRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Error, atención de Romero frente a Paredes. Ganó bien el de Tacuarí. Fernández al centro. Pega la pelota en Lescano. Es lateral en campo rival para la visita. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Va ahora el conjunto de Ramberdera en terreno enemigo. Se va mostrando Fernández cargando el equipo de Tacuarí que quiere el primero. Ya en instante vamos a marcar el tiempo de juego. Fernández va a colocar el centro, lo buscan a Morínigo, deja correr Morínigo, saca Rodas de cabeza, el rebote para Pedroso, deja para Jan. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Sigue la paridad general, caballero. Tacuarí 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. El lunes, señores, en Pedro Juan 2 de mayo, Guaraní Luqueño juega ante Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos. Nos todo. mantenemos en Estados Unidos, entre tiempo, Chicago Fire y Nashville están empatando 0-0 en el equipo de Chicago Fire, suplente Gastón Jiménez. Pelota arriba. A Gastón Jiménez tuvo en la selección con Berizzo. Con Berizzo. Así es, y con Guillermo Barros Echeloto, pero jugó menos con Guillermo. Sí, con Berizzo tuvo activa
participación. Estuvo en Vélez en su momento él. Así es. Vélez, así es. Saca Wagner para General Caballero. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 11.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Pedroso para Tacuarí, levanta, pelotazo para Camacho, pica solo. Atención, puede estar el gol de Tacuarí, Camacho para el primero. Camacho no soltó el pase, ahora lo hace para Morínigo Vino. Qué mal definió Morínigo, qué mal definió Morínigo. Levantó el remate, solo estaba para el primero. Ahora Camacho no jugó rápido con Rivero que estaba por derecha, prefirió enganchar de una más. El pase para Paredes con Morínigo. Qué mal definió Morínigo. Situación clarísima para Tacuarí, Víctor. No es que quiera justificarlo a Morínigo, pero justito hace un botecito la pelota cuando él ya acomodó el cuerpo con cara interna para pegarle y el disparo le salió horrible. Por la forma en la cual se perfiló e inclinó el cuerpo, parecía que la colgaba del ángulo en el segundo palo. Al final a la gradería, el remate de Morínigo, la más clara o la más cercana para Tacuarí, porque al final el remate fue a cualquier parte. El juego sigue 0-0. Universidad San Lorenzo, sede central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareque, Peteito, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Cagua, Ciudad del Este, Carabobo y Pilar, Unisal. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, ¿te gusta? La pelota en poder de Tacuarí, quiere jugar rápido Camacho. Camacho tiene el control de la pelota, se viene Tacuarí con Camacho. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, el partido está 0-0, único juego de esta jornada sabatina, fecha 16 del clausura que arrancó ayer con Ameliano que superó a Trinidense 1-0. La pelota le va quedando al arquero brasileño Wagner, pisando el balón Wagner, despeja con la pierna derecha, balón bien arriba, corre Morínigo, quiere bajar de cabeza, consigue su propósito con Marcelo Paredes, quien está sobre la zona derecha, no subió Fernández, aprovecha para despejar Fernando Martínez, se viene de contra, buena descarga para la presencia ahora de Del Valle, el mano a mano con Marcos Cáceres, gana Del Valle, coloca centro para Clementino, deja pasar Clementino, no llega, insiste aquí Fernando Martínez al piso, despeja ya el Mangabeira para Tacuarí. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000, Salud Protegida. Carga General Caballero, Falta allí en la cabecera del área, me parece, la infracción de Marcelo Paredes sobre Pablo Ayala que se metía. Se animó Ayala, eludió a 1-2 cuando iba de Paredes. Termina bloqueándolo el volante de Tacuarí. Qué tiro libre peligroso va a tener el conjunto local. Fue Del Valle, Víctor. Y por fin una jugada colectiva, al menos 3-4 pases seguidos que permiten que Del Valle encare, se saque la marca de un jugador y cuando ya se predisponía a dar el pase, lo toca de atrás uno de los jugadores de Tacuarí. Borde de media luna, tiro libre muy interesante para romper el cero en Mallorquín. Chance clara para local que busca el primero. En Concasa empezó tu historia como soporte y duradera, acá ladrillos, tejobramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Recostado contra el poste derecho el brasileño Wagner, preocupado, dando indicaciones a la barrera. Son 5-6 en la muralla. Señores, vendrá el disparo. Le va a pegar Mareco, está cerca del Valle, tiro libre para el local. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Vendrá el remate de Arce o del Valle. Atención, está también Miller Mareco. 5 en la barrera, no sé qué partido, así tuvo un tiro libre General Caballero y que terminó convirtiendo en aquella Miller Mareco. 6-7 la barrera, la orden del juez y le reclama la distancia de vuelta a la muralla, estando futbolistas de General Caballero para tratar de bloquear la visual de Wagner. Hablamos de Franco y de Chapa Martínez, mucha ceremonia en lo previo, puede estar el primero, atención, va a darse el disparo. Pasó cerca del travesaño, Víctor. Sí, le salió al medio el remate y alto. Teodoro Arce no acertó la portería
al final terminó dilapidando lo que podía ser una chance más clara. Incluso me parece que si acertaba el balón bajo los 3 palos, Wagner la iba a asegurar con tranquilidad porque el disparo, insisto, le salió al medio del arco. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yamira Caricia no, Caricia 2 litros. Señores, el Juanio Mallorquín en el estadio Carendel, partido 0-0. Eso seguro. Chaco. Monumental. Jornada de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. En instantes vamos a recordar con Gerardo los partidos que se vienen por las semifinales de ida, tanto en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Salida para Tacuarembó. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Argentina, entretiempo, Tigre le está ganando 1-0 a Boca. En el equipo local ingresó a los 13 minutos. Plaza Armoa sigue en la banca de suplentes Romeo Benítez. Es lateral en su campo para el equipo visitante. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambio todo con las motos Kenton. Tenemos servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Saca amarilla con la pelota, encaró amarilla. La marca por parte de Mareco, que está amonestado, tiene que cuidarse. En realidad fue la falta de Chapa Martínez. Le pide que se calme el árbitro del partido, sentido amarilla, tiro libre en su terreno para Tacuarembó. Arrancamos con la Copa Libertadores, semifinales ida el martes 22 de octubre, 21 a 30 horas de Paraguay. Atlético Mineiro local ante River, día siguiente miércoles 21 a 30 horas en Río de Janeiro, Botafogo Peñarol. Señores, tiro libre en su terreno para el equipo de Tacuarembó. Doctor Salud Medicina prepago, precio varios de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los videos de la Mosca, Copa Suplinte por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Juegue, le dice el árbitro del partido a Pedroso, que nos apura para sacar desde el fondo a favor de la visita. Lo hace ahora, levanta el esférico con destino de Morínigo. Morínigo quiso escapar de la marca de Fernando Martínez. Protege Martínez, despeja la pelota, Rodas del fondo, recaptura Mangabeira. Levanta para Riveros que pisa al área. Atención, error, está el gol. Salvó la línea Rodas, error del Lescano. Casi lo aprovecha Riveros. Rodas acaba de salvar el arco. Ve que ver al caballero Víctor. Se desesperó Lescano porque sentía que ya le estaban ganando la espalda y conectó la pelota contra su propio arco. Justo venía también a la salida Gustavo Arévalos. Al final el arquero con un brazo salvador porque la pelota del Lescano tenía dirección de arco. Se amortigua en la mano de Arévalos y eso le da tiempo a Alexis Rodas de salvarla dentro del área chica. Señores, el partido sigue 0-0. Ahora vamos a la Copa Sudamericana, semifinales, ida el miércoles 23 de octubre, 19 horas en Brasil, Cruzeiro ante Lanús. Y el jueves 24, 21 a 30 horas en São Paulo, Corinthians ante Racing. Sacando amarilla, la pelota viene arriba, le queda Camacho de espaldas al arco, fue al piso, falta de Rodas sobre Camacho, tiro libre en su terreno, sobre el lado izquierdo para Tacuarembó. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa Empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Cerca de los 44, primera parte, siguen empatando. General Caballero, Tacuarembó 0-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloqueado. Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista, Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Luis Fernando Martínez y al centro, la pelota le va quedando amarilla, golpea de cabeza amarilla, corre Camacho, no hay falta, Camacho hace el esfuerzo, coloca centro, bloquea, cobertura de Chapa Martínez allí en el fondo. Víctor. Sugiero para el segundo tiempo darle otro funcionamiento a Camacho porque tirado por los costados produce poco, el recorrido por las bandas ya le cuesta un poquito a esta altura de la carrera. Creo que va a ser mayor el peso que va a tener si juega arrancando detrás, es decir, de media punta con Morínigo de 9, así que si esto no mejora para Tacuarembó, si el partido sigue así, me parece que Vera tendría que sacrificar a uno de los volantes centrales, meter un extremo y que Camacho acompañe más de cerca a Morín. Va a sacar desde el fondo Marico para el rojo mallorquino. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 650 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La marca por parte de Luis Fernando Cáceres, el zaguero de Tacuarembó, le regaló allí a Arce, va Arce sobre la derecha, falta
Todo esto es producto del error de Luis Fernando Cáceres. Qué tiro libre peligroso va a tener General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia, 2 litros, indica Jorge. Que siguen empatando el rojo mallorquino. General Caballero Tacuarí 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre para el equipo local. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Arce y el centro vino. Gol. Anulado el gol, Banderín arriba, posición adelantada. No sé si convirtió Lescano o Rodas. Lo cierto, lo concreto, Banderín arriba. Levantó Nieva, Banderín, posición adelantada. Según el asistente, anulado el gol. Y hay que ver si se revisa o no, Víctor. De buenas a primeras, esperando la imagen en el monitor, para mí offside. En realidad es gol en contra de Alexis Fernández, pero ¿qué pasa? El jugador que estaba adelantado condiciona el movimiento de Alexis Fernández. Así que vamos a ver en la repetición. Sí. A mí me parece que es offside porque si el jugador de General que estaba adelantado no estuviera ahí, Alexis Fernández no iba a hacer ese rechazo a la desesperada. Franco estaba ahí. No la toca Alexander Franco, es gol en contra, pero insisto, la presencia de Alexander Franco, que estaba adelantado, condiciona el movimiento de Alexis Fernández. Así que estoy de acuerdo con que se anule el gol de General Caballero de Mallorca. Señores, anulado el tanto. Fue lo último, final de la primera etapa, final de la primera fracción. General Caballero Tacuarí por ahora empatan 0-0 en Juan León Mallorquín. Monumental. Relató Jorge Casal. Ahora no entiendo cuál es el reclamo de la gente de Tacuarí. Querían jugar rápido ellos el tiro indirecto para sorprender, porque había uno que corrió como para ganar en velocidad ante la distracción de la gente de General Caballero, pero ya indica el árbitro que no había tiempo. Vos sabés que yo pensé que iba a tardar más la resolución, porque pasa que en este tipo de jugadas a veces 3-4 minutos se suele tardar, porque hay claridad, está adelantado Alexander Franco, pero él no toca la pelota, es Alexis Fernández el que la impulsa contra su portería. Igual acierto, creo que así como decíamos incluso antes de ver la repetición, no era una jugada muy compleja, solo que en nuestro arbitraje nos mal acostumbramos a que demoren más de la cuenta en estas decisiones. Nos vamos al descanso 0-0 con esta jugada ciertamente polémica sobre el final del primer. Señores, empatan General Caballero Tacuarí en Juan León Mallorquín. Por ahora, el juego entre el rojo mallorquino y la visita Tacuarí 0-0. Comentario intermedio de Víctor Villada en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fue malo el primer tiempo, en líneas generales el espectáculo fue pobre, no han generado demasiadas situaciones General Caballero de Mallorquín y Tacuarí, ni por juego ni por empuje. Y eso ya es hasta grave, porque a veces cuando no hay claridad, cuando no hay ideas, por lo menos lo vas metiendo por actitud al equipo rival, o vas consiguiendo ganar metros en campo rival y tratar de tener alguna sensación de peligro frente a la portería adversaria, y ni eso ha sucedido entre General y Tacuarí. Sobre el final como que despertaron, lastimosamente se dio el cierre del primer tiempo cuando parecía que estaba en ascenso el espectáculo, o al menos la tensión en el ambiente, porque se animó Tacuarí, un remate de Nicolás Morinho que buscó segundo palo al ángulo y al final fue a cualquier parte, en una situación en la cual Camacho generó un contragolpe, y después la situación del gol anulado, pero que vino de una pelota parada. Creo que el arma más importante para los dos será tratar de aprovechar los tiros libres en borde del área, los tiros de esquina, porque con las pocas ideas que tuvieron, particularmente pienso que radicalmente esto no va a cambiar para el segundo tiempo, salvo que vuelvan iluminados del vestuario los protagonistas. Es muy difícil que por juego o por brillo colectivo esto se desnivele en la segunda parte
del encuentro. Enrique Vera hoy decidió abrirlo a Néstor Camacho, eso creo que perjudicó al nivel individual del propio Camacho y también al nivel colectivo, porque Camacho estando más cerca del punta de Nicolás Morínigo, creo que algo más puede producir. Y al final tenía recorridos muy largos, o la pelota cuando la tenía en los pies lo encontraba siempre muy abierto, a veces por izquierda, a veces por derecha, porque en algún momento Vera dio la instrucción de que cambien el lugar Luis Riveros y Néstor Camacho, y no generó lo que uno presume puede tener en los pies de un jugador de la calidad del ex Guaraní, el ex Olimpia Libertad en su momento aquí en el fútbol paraguayo, hombre, que casi tiene 130 goles marcados en la primera división de nuestro fútbol. Y general, lo más importante fue por pelotas largas, es el juego al cual nos tiene más acostumbrados, pero hoy creo que abusó, porque tuvo 1 o 2 conexiones como máximo en 45 minutos y porque hasta 50 metros de distancia del arco del rival ya cargaba, y eso hace que, salvo que Clementino González, que hoy incluso no es que bajó muchas pelotas, porque a veces de eso rescatamos de Clementino, que es el jugador que incluso teniendo a 2 centrales cerca en el juego aéreo puede generar algo, baja alguna pelota. Hoy ni eso, hoy ni Clementino tuvo el efecto deseado para generar Caballero. Por eso al final volvemos a lo mismo, que el partido fue feo, el partido fue flojo, el partido no brindaba una sensación de que estaba cerca de romperse el 0. Y así nos fuimos al vestuario, sin estar cerca de quebrar el 0-0 entre General y Tacuarí. En algún momento veo yo que el que debería arriesgar un poco más es Tacuarí, porque es cierto, tampoco le sirve demasiado a General, porque siempre va a estar pendiente de lo que haga Sol de América, pero para General el empate dentro de todo le cae bien, porque al menos mantendrá la distancia con respecto a Tacuarí, e incluso podría festejar el término de la fecha si mañana Sol de América no le gana a Cerro Porteño. Por eso, insisto y repito, el que de los dos deberá arriesgar un poquito más es el equipo de Barrio Jara. Si así sigue la tendencia, no tengo ninguna duda que Vera en algún momento va a tener que sacar a uno de sus volantes centrales, meter a un hombre jugando por fuera, para que Camacho se sienta más cómodo detrás de Nicolás Morínigo. Y si General en algún momento quiere arriesgar, creo que la pieza indicada es Osmar Jiménez, y hacer el mismo movimiento que sugeríamos para Tacuarí, quitar a uno de los 3 volantes centrales que hasta aquí dentro de todo están cumpliendo, y tratar de darle algún nexo más fuerte al trabajo en ofensiva de Clementino González. Más bien por ahí probablemente pasen las claves del partido en la segunda parte. Ojo que si esto no levanta, nos encaminamos a un 0-0 para el olvido en la ciudad de Mallorquín, porque los protagonistas hoy no estuvieron encendidos. Hoy no se tuvo un ritmo interesante en la circulación. Festejamos en un momento dado cuando a los 39 del primer tiempo hubo 3 o 4 pases seguidos. El partido está en un bache profundo casi desde que inició, y ojalá en la segunda parte de alguna manera pueda salir a flote. Yo esperaba otra cosa, particularmente esperaba un ritmo más interesante, un partido que pueda ser hasta de ida y vuelta, con los dos equipos arriesgando, sabiendo que es su duelo directo, como para aferrarse a las chances de permanecer en la primera división, pero lamentablemente no observamos nada de eso en el primer tiempo del encuentro. 2 tarjetas para los jugadores dentro del campo, 2 tarjetas para la banca de Tacuarí. En el caso de los reclamos, debo decir que no sabemos específicamente qué pasó. Algún reclamo fuerte tuvo que haber para que existan 2 cartones amarillos en una misma sucesión. Enrique Vera, el técnico de Tacuarí, y Pablo Espinosa, suplente del elenco visitante, fueron amonestados. En cancha nada que discutir con las 2 acciones amarillas. Ronda y Pedroso recibió la tarjeta por sujetar cuando ya se le escapaba en velocidad Teodoro Arce. Perdió Pedroso, el equipo quedó desarmado, no le quedó otro recurso que bajar al rival, a Pedroso. Y Miller Mareco, también amonestado por ponerle el antebrazo en la nuca a Néstor Camacho en un salto en el balón dividido. Así que 2 tarjetas que no tienen discusión
las administradas por Juan Gabriel Benítez en este primer tiempo. No se complicó Juan Gabriel Benítez, el partido no da para complicarse, o sea, tampoco podemos calificar como excelente el partido, siempre considerando que el duelo no es que nos está dando disputas permanentes, ni roces, ni un partido caliente, no, nada de eso, está muy aburrido, muy para el bostezo la primera parte entre General Caballero y Tacuarí. Viendo las opciones en la banca, a ver, me quiero ilusionar con que algo pueda cambiar. En Tacuarí la opción podría ser Diego Fernández, podría ser en algún momento, si quiere recurrir a dos puntas bien de área, a Darío Lescano o José Verdún para acompañar a Nicolás Morinio. Y en General Caballero, quizás los movedizos, los habilidosos. Ya decíamos lo de Osmar Jiménez, quizás si quiere renovar por fuera Humberto García tiene a Rodrigo Amarilla, Víctor Rivarola, el volante de mucha calidad técnica. Pasa que con Rivarola está el tema, y una vez ya lo explicó al aire Humberto. Rivarola es cuando el equipo tiene pelota dominada. Rivarola tiene mucha técnica, es el típico 10 que la pisa, que juega bien, que habilita, pero no marca, él no le corre a nadie, y en esta clase de partidos donde se necesita esa lucha, Rivarola prácticamente tiene la cruz encima. Es muy difícil de que entre, salvo que General tenga la pelota casi con un dominio total o que esté en ventaja. Rivarola es más bien para si General está 2-0 arriba y necesita marcar las pautas desde la posesión de pelota, congelar el ritmo del partido. Ahí me parece que el jugador a préstamo de Guaraní es el indicado. Pero con este 0-0 de mucha pelota dividida, es muy difícil que pueda ser chance para ingresar. Si quiere renovar la mitad de cancha, alguno de los tres volantes centrales, Humberto García recurrió mucho a lo largo del campeonato a Silvio Torales. Silvio Torales tiene el despliegue, eso de llegar permanentemente al área como para mostrarse como alguna opción, así que yo no descarto que en algún momento pueda tener su chance de ingresar al partido el ex Nacional, el ex Ameliano. Así se dieron las claves de este primer tiempo, 45 minutos que mucho no nos han dejado. Tratamos de repasar lo que consideramos un poquito más relevante y por sobre todo dejar el mensaje de que queremos más. No nos conformamos con este 0-0, esperábamos otro tipo de partido y lógicamente aguardamos que el partido levante en su segundo tiempo del cotejo en Mallorquín. Nos acordamos que se están jugando mucho, por eso es que pedimos más a los protagonistas para los segundos 45 minutos que se nos vendrán a continuación en Alto Paraná. Al final respondió la gente, veo que por lo menos más de 500 personas hay. Con qué poco en realidad nos conformamos, pero 500 personas es el promedio de esta clase de partidos en el fútbol paraguayo. Vamos hasta coordinación con Gerardo Darío y esperamos en 5 minutos exactamente el inicio del segundo tiempo, aguardando, mejor dicho, de que algo más pueda narrar Jorge Casal. Casi no levantó la voz Jorge en el primer tiempo porque no pasó absolutamente nada frente a las porterías. Adelante Gerardo y ya volvemos con la ilusión de tener goles en el segundo tiempo en Juan León Mallorquín. Gracias Víctor, vamos hasta la Argentina porque con gol de Ronaldo Martínez el paraguayo platense le ganó 1-0 a Belgrano, en donde atajó el portero paraguayo Juan Espíndola. Racing en un partidazo con muchas emociones venció 4-3 a Defensa y Justicia con doblete de un conocido de nuestro fútbol, Adrián Martínez. Y ahora segundo tiempo, minuto 52, 7 del segundo tiempo, Tigre le gana a Boca 1-0. En Tigre ingresó a los 13 del primer tiempo. Blas Armoa reemplazó a Florian Monzón, que se lesionó, y sigue en la banca de suplentes Romeo Benítez. Y fue figura el día de ayer el zaguero Juan Patiño en el triunfo de Ameliano 1-0 ante Trinidense. Aquí las palabras de Patiño en Fútbol a lo Grande. ¿Cómo te va, Juan? Hola Arturo, buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan? Espectacular. Juan Patiño. Salía a la cancha, oirá la leca. Tu mamá y tu papá creo que estaban ahí afuera. Siempre estaban en la época de Guaraní, después no se fueron más. Y estaba ahí. Pero Mamá. El amor de tu mamá lo deseo para vos cuando salíamos a la cancha de Guaraní. Está mi hijo. Saluda a toda la familia, Juan. Así mismo, muchísimas gracias. Bueno, Pancho. Juan, felicidades por el triunfo. Costó ayer, incluso tenían para ampliar, pero terminaron como medio sufriendo un poquito ahí por la tendencia de Trinidense y te tocó salvar la plata prácticamente en esa mala salida de Cristóforo.
Y la verdad que sí, nos costó un poquito. De por ahí el primer tiempo empezamos bien, después en la salida nos empezamos a equivocar un poquito, nos ejerció una presión alta Trinidense y desde ahí se igualó el juego en el primer tiempo. En el segundo tiempo de por ahí tuvimos muchas ocasiones de goles, no pudimos concretar, pero lo importante es que se pudo ganar. Estamos en un momento dulce, como se dice, y eso nos pone muy feliz. Nos estamos olvidando de la zona del descenso. Ahora mismo lo primordial es una clasificación a la Copa Internacional, que yo pienso que es lo más importante, y estamos cerca. En esa... ¿Te quedaste lesionado al final? ¿Te tuvieron que atender incluso el problema de siempre ahí o fue en otro lado, Juan? No, solo fue un golpe en el dedo. Se me salió del lugar y sí, nada más fue eso. Pero como que se llevaban los hinchas de Ameliano, justo nosotros lo teníamos ahí muy cerca. Y cuando ocurre, se llevaron la mano a la cabeza. Apareciste vos para salvar justamente prácticamente eso de la línea ya. Sí, para eso siempre estamos. Cristóforo, la verdad que nos salvó en varios partidos y para eso está el equipo. El primer delantero, el primer defensor, yo pienso que es el delantero. De ahí yo pienso que empieza el equipo a funcionar bien. Gracias a Dios estamos, como dije hace rato, en un momento muy dulce. Estamos siendo un equipo muy dinámico, muy tranquilo. Así es que yo pienso que si es que seguimos así, seguimos sumando, podemos pensar en grandes cosas. Juan, ante todo, felicitaciones por el partido tuyo y por el triunfo. Esa jugada que te comentaba recién, Francisco, son esas jugadas de lectura de juego, porque cuando el central de Trinidense se acomoda para pegar el pelotazo y sale la pelota, vos sos el único central que corres como intuyendo de que algo raro podía pasar, como que lo viste a Cristóforo, que ese cálculo no era bueno, y fuiste directamente hacia el arco y eso te dio tiempo, porque por lo general el que va hacia atrás es mucho más lento que el que va de frente. O sea, le ganaste en velocidad al de Trinidense y llegaste muy bien para sacar esa pelota. Leíste muy bien la jugada. Sí, vos sabés que ahí mismo me acordé de una jugada que jugamos contra Sol de América en la cancha de Nacional, una pelota que yo perdí. Después me dice Polaco, vos sabés que yo intuí esa jugada y me anticipé, me dice. Creo que le encaró a Cristóforo y él apareció, se barrió. Y justo también en ese momento vi que Cristóforo se adelantó y dije, no, va a salir mal. Ahí yo arranqué y por suerte también el delantero, creo que era Romero, ¿verdad? Creo que ya estaba sin combustible prácticamente también, y ahí forcejeamos un poquito. Y la última opción que tenía era tirarme y sacar la pelota. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Saludos a la familia. Ameliano ante Libertad en Villalle, reiteramos el viernes 25 de octubre. Chao, Juan, chao. Muchísimas gracias, fuerte abrazo a todos. Gracias, Juan, para ti. Fútbol a lo grande, vos entendés. Así escuchábamos las palabras del zaguero pirayuense Juan Patiño, ayer jugando con la camiseta de Ameliano en el fondo de la saga La Victoria de Ameliano. Jugó allí con Francisco Báez, ganó Ameliano 1-0 frente al equipo de Trinidense. Se vendrá la etapa complementaria, señores. Hay cambio al parecer en el conjunto de General Caballero. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Quiles es el que se viene, Víctor. Camiseta 4, Ismael Quiles, lateral derecho o extremo, porque así ha jugado también, argentino. Se retira Miller Mareco. Y entiendo que esto tiene que ver con la tarjeta. Más bien por precaución. Sí, para evitar asumir algún mínimo riesgo. Entonces se va Miller Mareco, entra Ismael Quiles. Y en Tacuarú, ya no lo vi Alfredo Amarilla. Y vamos a ver, 18 dice el tablero, pero 8 el que se retiró. Es Alfredo Amarilla y entra Juan Gauto, camiseta 15. Aquí es puesto por puesto también. Particularmente pensé ya otra cosa, pensé que iba a arriesgar Enrique Vera, pero Gauto es volante central, lo quita Alfredo Amarilla. El cambio en Tacuarú. Todo listo para el inicio del segundo tiempo. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver el conjunto local, General Caballero. De momento 0-0.
A ver si mejora y mucho con relación a lo que fue la primera parte donde se vio casi nada de fútbol. Poquísima situación de gol, un tanto que fue anulado. Mueve General Caballero, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando en la salida Romero. Romero jugando sobre la punta derecha, ahora en poder del otro zaguero Rodas. Inicia la salida desde el fondo, el rojo mallorquino. Levanta la cabeza Rodas, va el pelotazo largo sobre la zona derecha para Clementino. Salta al 9, la marca de Luis Fernando Cáceres, sale la visita. Batería Esparta, mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motopool, el gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopool, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Despeja la pelota desde el fondo. Lescano para General Caballero. Pica Fernando Chapa Martínez. La marca de Quiles en su primer contacto con el balón. Recaptura Chapa Martínez con el rebote. Le queda Rodas por el medio para Pablo Ayala. Se viene el volante interno del equipo local. Apertura para el argentino Quiles. Otra vez para Ayala. Va Ayala, se aproxima al área. Ataca General Caballero. Pelota para Arce. Pide falta. El árbitro que está cerca deja seguir. Va a sacar Pedroso para Tacuarí. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos shorts y beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección short y beef, sponsor oficial de la albirroja. Señores, carga General Caballero, goles del Valle, vino, está, salvó Wagner, señores, salvó el arco de Tacuarí, chance clarísima, desperdicia del Valle, estaba solo, definió con la derecha, achicó bastante bien el brasileño, salvó el arco de Tacuarí, Víctor. Buena tapada de Wagner, pero llegó ya sin fuerza del Valle. Pasa que ganó en velocidad por el carril interno, estaba abierta la defensa de Tacuarí y le faltó fuerza al último toque, al disparo. Atento con el pie izquierdo, salvó Wagner, casi en la primera jugada del segundo tiempo pasó al frente General Caballero. Allí Camacho se disculpa con el árbitro del partido, le estaba reclamando algo, pelota para Tacuarí. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quito, la marca más recordada de Paraguay. Ellos fue su Quito 2, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibellana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre para el rojo mallorquino, finalmente la falta sobre Arce, tiro libre que corresponde al equipo local que busca el primero de los dos mejor durante el desarrollo del juego. General Caballero va al centro de Arce, pelota arriba, testazo defensivo, atención, duda Morínigo que colabora en defensa, le queda Pedroso, alcanza, no, saque de mano cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mejor el rojo mallorquino que se aproxima tratando de convertir el primero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza. NGO no, Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate a salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Arrancó la final del Sudamericano Sub-15 en Bolivia. Ya juegan Paraguay y Ecuador. Muy bien, pelota arriba. La albirroja va por el título. Se queda con la pelota, con el esférico, el arquero Wagner. El tercer puesto del Sub-15 fue para Argentina, que le ganó a Chile por 2-1. A sacar desde el fondo Wagner para Tacuarí. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. La pelota de Alexis Fernández pica bien sobre la zona derecha. Carga Tacuarí, balón para Morínigo. Se arroja al suelo para tratar de puntear el balón. Falta sobre Morínigo y aparece otra tarjeta. Esta vez para Romero. Amonestado Manuel Romero en General Caballero. El primero fue Marico, que ya no está dentro del campo de juego. Lo reemplazó Quiles. Tarjeta amarilla para Romero. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré sucursal 21. Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Bajo, Hyundai y más. Síguenos en redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Bien ganada la amarilla porque fue fuerte Manuel Romero, no llegó a la pelota y lo patea a la altura del tobillo. Fue un golpe duro. Bien sacada, repito, la tarjeta a Manuel Romero. Vendrá el tiro libre, acomoda Camacho. Arévalo recostado contra el poste izquierdo. Tiro libre para Tacuarí. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Avísale a tu vecino, comentarle a tu jefe hasta el 31 de octubre. Es la feria Isuzu País con descuentos increíbles en D-Max y MUX. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automoto. Señores, tiro libre. ¿Qué hace Wagner allí en campo rival? Vendrá el tiro libre de Camacho. Directo al arco centro. Se perfila para ejecutar el centro. Néstor Camacho levanta la cabeza, el experimentado futbolista de Tacuarí. Solamente la barrera está Arce. Otra vez ordena la ejecución al árbitro del partido.
Está reclamando algo, me parece Camacho. Mucha ceremonia en los previos, señores. Puede estar el gol de la visita. Va Camacho, levantó, centro. Y no llegó Morínigo. Qué poco le faltó a Morínigo para conectar de cabeza, Víctor. Por centímetros falló la pelota Nicolás Morínigo. Ya hizo el gesto técnico como para desviar la pelota por milímetros. Ahora que veo bien la repetición, estuvo cerquita, le rozó la oreja izquierda a Nicolás Morínigo. Si la llegaba a desviar, estábamos cantando el gol de Tacuarembó porque ya no tenía nada que hacer Gustavo Arenas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Segunda etapa, con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, Caricelo, Carice 2 litros, indica Y mira el caballero Tacuarembó 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Se pica del Valle, Wagner atento. Bien por Wagner que se queda con la pelota, Víctor. Sí me gusta el arranque del segundo tiempo porque en 5 minutos tuvimos 2 acercamientos importantes, la que le quité a Wagner con el pie a Pedro del Valle y la que no pudo desviar Nicolás Morínigo. Mucha más actividad. En apenas 2 jugadas en 5 minutos se hizo más que en 45 en la primera etapa. Señores, la pelota le va quedando a Marcelo Paredes, corre Paredes, golpea de cabeza a Rodas. ¿Qué pasó? El árbitro. Posición adelantada, estilo libre para el conjunto de Tacuarembó. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sacando Wagner la pelota desde el fondo para el conjunto visitante. Pelotazo largo para Morínigo, anticipa y golpea de cabeza a Chapa Martínez. Camacho recaptura la pelota sobre la zona izquierda. Retrocede para Pedroso, resbala Pedroso que está amonestado. Tiene que cuidarse Pedroso. Le comete falta de atrás a Del Valle. Tiro libre en su terreno para General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Argentina, 20 del segundo tiempo, Tigre de local sigue derrotando 1-0 a Boca. En el conjunto local ingresó los 13 primer tiempo. Plaza Armoacín en la banca, Romeo Benítez. Está cayendo Boca con Gago ahora como entrenador. Con el debut de Pintita, sí señor. Tiro libre en su campo para General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quita, la marca más recordada de Paraguay. Yo voy su Quita, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No daba para segunda amarilla esta última de Rodney Pedroso. Sí deberá comenzar a cuidarse porque otra vez perdió la pelota y la sujeción fue menos alevosa que la del primer tiempo. Por eso no hubo segunda amarilla, no califica para expulsión, porque reclamaba Pedro del Valle. Va Rivero sobre la zona derecha, Riveros mete la diagonal, encara Rivero, se aproxima al área, avanza el conjunto visitante con Jan Mangabeira, pelota de Camacho, golpe de taco, corre Riveros, la marca de Pablo Ayala, descarga Ayala, quiso descargar rápido sobre la zona derecha. ¿Qué pasó Ayala? Le terminó regalando la pelota Marcelo Paredes, se viene Tacuarembó, y va Jan Mangabeira con el balón, Mangabeira retrocede mucho, perdió tiempo, ya se armó la defensa local, saca Marcos Cáceres para el equipo visitante. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO no ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Saque de costado en su terreno para el rojo mallorquino. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Abracur. ¿Qué le pasó a Alfredo Amarilla? Ahora entendemos por qué fue cambiado. Algo pasó porque lo estaban asistiendo y casi ayudando a ir al vestuario. Alfredo Amarilla, el jugador que fue cambiado en el entretiempo. Amonestado por protestar Camacho. Reaccionó por un lateral que no le cobraron a favor. Lanzó improperios, arrojó la pelota a un costado, por eso fue amonestado el 7 de Tacuarembó. Señores, el partido 0-0. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes, se recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Empieza la cuenta regresiva en la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana, Asunción. Sigue reclamando allí, ahora Derdis Benítez me parece le informa algo a Juan Gabriel. ¿Qué habrá pasado allí? Muchos reclamos por sobre todas las cosas en su momento del banco de Tacuarembó. Ya fueron amonestados en la primera etapa Rambert Vera y los van retirando a amarilla en una ambulancia. ¿Viste? Sí, pidieron la ambulancia para el jugador Alfredo Amarilla. ¿Sabes qué está pasando ahora? Le informaron al árbitro lo de la conmoción cerebral para que no cuente como cambio normal. O sea, este es un cambio por conmoción cerebral. Tacuarembó sigue teniendo 5 modificaciones y ahora piden la ambulancia. Van a ir a buscar directamente al vestuario a Alfredo Amarilla. Este movimiento nos hace pensar que algo grave está sucediendo porque la ambulancia en Mallorquín está
hacia la zona de plateas y el vestuario está en la esquina que da entre Preferencias y Norte. Por eso lo están yendo a buscar con urgencia. Alfredo Amarilla, jugador que fue cambiado en el entretiempo por un golpe en la cabeza. Pero lo veíamos que se iba retirando a la zona de vestuarios Alfredo Amarilla. Ingresa la ambulancia, señores, fútbol paralizado. Don Juan de Mallorquín, Víctor. Ahí al final la ambulancia está tomando otro rumbo. Creo que se tranquilizó la situación porque ya estaba yendo el vehículo hacia el vestuario y al final están pegando la vuelta como para sacarlo por el costado que da hacia plateas. Va el delegado APF junto al árbitro. Ahora me parece que es menos dramática la situación y eso es bueno porque en un momento los jugadores estaban desesperados. Pero insisto, por el gesto que hizo Juan Gabriel del golpe en la cabeza, se asume que le avisaron lo de la conmoción cerebral. Por ende, Tacuarí seguirá teniendo 5 variantes a partir de este momento. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Que siguen empatando General Caballero. Tacuarí 0-0. Hizo seguro. Chaco. Monumental. Pelota para el rojo mallorquino. Le indica algo el árbitro del partido, Romero. Me parece que ahora sí va a continuar el fútbol. Habrá salida para la visita. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas a 143.000, ahora 15 cuotas a 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Vos sabés que estoy tratando de recordar qué le pasó a Alfredo Amarilla. Y lo que más me preocupa es que no estoy recordando un choque de cabezas. No, en ningún momento. Eso es preocupante porque quiere decir que algo le está sucediendo. Esperemos que no sea nada grave, que se solucione rápidamente. Por eso pidieron la intervención de la ambulancia. Pero no estoy recordando algo que me haga pensar que fue un choque de cabeza, una situación. Lo que recuerdo fue lo de Ronnie Pedroso en la primera etapa, que reclamaron todos. Pero después no pasó absolutamente nada. Por eso, ojalá no sea nada, porque lastimosamente con últimas situaciones todo nos preocupa mucho más cuando los jugadores se toman de la cabeza, cuando los jugadores se marean. Ojalá no suceda nada malo con Alfredo Amarilla. Obviamente estaremos reportando para tranquilidad de todos los oyentes qué finalmente sucede con Amarilla, que inmediatamente está siendo trasladado a un centro asistencial. Continúa el fútbol, señores. Saque de costado en ataque para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Moy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía Electropar. Saca la pelota Camacho, que también recibió la tarjeta amarilla. Despeja Camacho con la pierna zurda. De cabeza va metiendo otra vez Romero. Corre Arce, baja la pelota con la pierna zurda. Busca por el medio Chapa Martínez. Interviene Camacho, recapturando la pelota. Levanta con la zurda. Corre Riveros, va a Tacuarí con Riveros. Fue al piso, no hay falta. Insiste Riveros en la presión. Le queda el recién ingresado Gauto. La pelota para atrás con Marcos Cáceres para Tacuarí. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Son puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los Luar. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur. Teléfono 021-227-3778. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Fue a pelear Morinigo dentro del área de General Caballero. La marca de Rodas. Cobertura ahora de Marcos Cáceres evitando el contragolpe de General Caballero. El partido sigue 0-0. En Estados Unidos ahora Inter Miami sobre 77 minutos le gana 3-2 al New England Revolution. En el equipo local sigue jugando Héctor David Martínez. Ingresó el 57 Diego Gómez. Ausente por lesión Matías Rojas. Saca desde el fondo Lescano para General Caballero. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock Express. Hierba mate norte clásica 250 gramos 3.800 guaraníes. Jabón tocador 1.080 gramos 1.400 guaraníes. Hoy sábado 19 de octubre en Farmacias Catedral destinamos un porcentaje de nuestras ventas para apoyar a la Fundación Amagma. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. La pelota de Chapa Martínez, Jan Mangabeira descargando fútbol sobre la zona derecha para Riveros al piso. El rebote para Juan Gauto, pone la pelota para Camacho, alcanza y puede haber peligro. No, todo anulado. Posición adelantada de Camacho. Estilo libre en su terreno para General Caballero. Comunidad WhatsApp de Trabajo JMC. Encontrar su oferta de trabajo. Puedes compartir tu servicio JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco Mera Automotores. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta de acceso a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @Banco PY. Va a sacar desde el fondo Lescano para General Caballero. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada.
La pelota en poder de Pedroso, levanta para Camacho, corre Camacho, marca bien en el fondo, Rodas, evita que la pelota se pierda a un costado, no llegó a su objetivo lateral, cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa con sabor, te contamos el marcador del partido, ya verá que Arice no, que Arice 2 litros, indica Jorge. Que siguen igualando General Caballero, Tacuarí 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. El marcador le favorece a General Caballero. Sí, le favorece, pero tampoco puede festejar porque siempre está sujeto a lo que haga Sol de América. Ahora, en el caso de que Sol pierda mañana ante Cerro, sí podrá festejar porque es un punto útil y válido para General Caballero. Se arrojó recién Alexis Rodas, no pudo llegar a la pelota para salvar el lateral y quedó lesionado. Se para de vuelta al partido, esto no colabora con el espectáculo. Me ilusioné muy rápido, con 5 minutos pensé que el segundo tiempo iba a ser distinto, al final caímos de vuelta en lo mismo. Y eso que no está Guillén, perdón Gerardo, eso que no está Guillén, Víctor. Y sí, si estaba Guillén, probablemente cada reposición tarde un poquito más del lado de General Caballero. Sí, Gerardo. No, se informa el presidente Nito Vera, estaba convulsionando a Alfredo Amarilla y no dejaban entrar a la ambulancia. No es guerra esto, una barbaridad. Van a esperar, parece, a que muera alguien para que pase algo bueno, dice Nito Vera. Bueno, allí están entonces las palabras del directivo de Tacuarí. Presidente, sí señor. Sí, con lo que pasó con Alfredo Amarilla. Sí. Gerardo, si podemos aprovechar ya que estamos en contacto con él para preguntarle si tuvo algún golpe durante el partido o qué le pasó específicamente, porque esa es la duda y eso es lo que más nos preocupa a partir de ahora. Porque si es un golpe en la cabeza entendemos que hay una situación, pero si le pasa lo de la convulsión por un mareo, por otra cuestión, sería mucho más grave lo que acontezca con Alfredo Amarilla, que ya está rumbo a un centro asistencial. Esperamos, por supuesto, la más rápida recuperación para el jugador. Y ahora uno entiende por qué la ambulancia en su momento se desesperaron todo para que ingrese la ambulancia. Me imagino por la presión, viendo el estado del compañero, y ni sabemos si fue el motivo, el detonante, la circunstancia por el cual también Camacho recibió la tarjeta amarilla. Alguna presión de Camacho reclamándole al árbitro. Y podría ser, porque justo en ese momento se da la situación de Alfredo Amarilla. Víctor, sí. Me dice Nito Vera, sí, tuvo un golpe en la cabeza y el juez no cobró nada, lamentable. Perfecto, entonces nos queda claro que es debido a un golpe la situación de Alfredo Amarilla. Repetimos, convulsionó y pedían la ambulancia, por eso el jugador ya no volvió al campo en el segundo tiempo. Estando en la banca le pasó lo que le pasó y ahora esperamos las mejores noticias. Ojalá salga rápido esta situación, Alfredo. El juego sigue 0-0, Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Que yo puse Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando sobre la zona derecha, carga, avanza General Caballero con Arce, eleva centro para Ayala. La cobertura de Yanman Gaviria, el árbitro deja seguir, reclama los de Tacuarí. Pedroso en la marca, la presión alta sobre Arce, juega por abajo, atención Quiles, no llega ningún futbolista de General Caballero, saca Pedroso, va recuperando Rodas, la pelota tiene destino de Ayala, mete el testazo dentro del área de Tacuarí, Pedroso la marca para Wagner. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el banco de confianza NGO, no ron por 100 frutos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000, salud protegida. Muy bien, saludos para los amigos en Coronel Oviedo, uno especial para el Chipi Ramoa, que está reportando sintonía desde la ciudad de Coronel Oviedo. El partido 0-0. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, Shell mejor por lejos. Nokia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Carden, más info en kia.com.py. Tendrá un cambio Fernández en el equipo de Tacuarí, Víctor. Así es, camiseta 26, Diego Fernández, el que va a ingresar en Tacuarí. El juego sigue 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la cita mujer, cita hombre en naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Pasa. La marca por parte de Marcos Cáceres, sacando con la pierna derecha al zaguero de Tacuarí por el medio, buscando, pero no llega la pelota Gauto.
golpea de cabeza Pedroso, pelota para Marcelo Paredes, chapa Martínez, intenta de cabeza Wagner, se queda con el balón el arquero de Tacuarí. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Mes aniversario número 39, la caja mutual crédito, la caja premia, tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000, caja mutual. Se viene Tacuarí, aunque no llega Camacho. Recaptura Lescano para el conjunto de General Caballero. Pelota arriba para Clementino. Falta de Clementino sobre Marcos Cáceres. Muy cortado el fútbol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Cariza, no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Que sigue la paridad. General Caballero Tacuarí 0-0. Seguro. Chaco. Monumental. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para la visita. La final en el sub-15, minuto 25 de la primera parte en el Terramonta. Huiche Aguilera siguen empatando 0-0 Ecuador y Paraguay. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los cambios, Víctor. Camiseta 26, Diego Fernández, se retira Marcelo Paredes. Y camiseta 25, Darío Lescano. Y deja el campo Nicolás Morínigo. Los cambios en Tacuarí. Allí está entonces presencia de Diego Fernández y de Lescano en la ofensiva visitante. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu venta. Probar y descubrir por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en Casinos Lot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada que más estamos en el Shopping del Sol. Habrá salida, lo va a hacer Wagner para Tacuarí. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Heladera medida 300 litros, 18 cotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugo, que las hamburguesas de pueblo económicas en paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. Y ahora pasará a ser lo más lógico, Tacuarí, con 2 puntas, Camacho y Lescano, abierto por izquierda Diego Fernández, por derecha Luis Riveros, arriesga un poquito más Enrique Vera porque se le va consumiendo el tiempo y no le sirve para nada la paridad a Tacuarí. Carga Tacuarí con Lescano, recién ingresado, encaró, va a rematar, no tiene ángulo, insiste, atención con Riveros, va Lescano, coloca centro, pelota al área, no hay mano. No hay mano de Quiles, deja seguir el árbitro, sigue reclamando lo de Tacuarí, la pelota otra vez para Darío Lescano, pase cerca del área para Fernández, marca ya el saque de costado cerca del banderín por la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Reclamaron los de Tacuarí, Víctor. Sí, siguen reclamando los de Tacuarí, fue Quiles el jugador involucrado en la acción. A mí no me parecía, como se dice, antinatural la situación. Si esperamos si hay o no revisión VAR, no, ya autorizó el juego. Sí, me parecía que no había ningún movimiento raro en esa maniobra de Quiles. Viene el pelotazo para Lescano, baja de cabeza a las manos del arquero, arriba los tiros de portería para el equipo local. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaray. Síguenos en redes sociales, comunicando al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota de Clementino González. Poco también de Clementino González en lo que va del partido en el equipo de General Caballero, Víctor. Sí, conste que General Caballero jugó mucho balón largo, pero hoy Clementino no bajó tantas como en otras oportunidades. Casi perdió todos los duelos aéreos, muy consumido entre los dos centrales de Tacuarí, por eso no pudo pesar su juego ofensivo. Quiles con la pelota, levanta Quiles en campo. 57, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde, rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona, champú. Bistonic, tecnología en lubricación. 23 tenemos, señores, de la etapa complementaria. 0-0 está el partido. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicando al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Vendrá el saque de costado, campo rival, lo hace Alexis Fernández para Tacuarí, impulsa la pelota dentro del área. Atención, va Diego Fernández. Emerge la presencia en el fondo de Quiles. Recupera, va Pedroso, se anima. Buen pase para Diego Fernández. Carga Tacuarí, puede estar el primero. Pelota arriba está. No pudo Lescano. Le queda el gol a Gauto. Qué mal le pegó. Fue Riveros, que bajó bien cerca de la cabecera del área chica.
Mala culminación de Riveros, Víctor. Sí, le pegó a la pelota estando desacomodado porque ganó bien, intuyendo que podía haber rebote en el área, y cuando estuvo apto para disparar, el cuerpo no estaba bien perfilado. El remate terminó incluso por encima de las gradas. Igual fue un buen intento para Tacuarí. Comienza a arriesgar Tacuarí, es el obligado y el que se presume va a terminar atacando este partido en Mallorquín. Saque de meta que corresponde a General Caballero. Próxima fecha para ambos equipos. General Caballero este viernes 5:30 de la tarde en Arsenorico ante Nacional. Por su parte Tacuaré el sábado también 5:30 de la tarde en Villa Hayes ante Sol de América. Qué partido ese de vuelta por la permanencia. Que ambos los inquilinos del descenso, sí señor. Es así. Y los tachados ahora mismo son Sol de América último y Tacuaré. Sí señor, y con este empate le favorece por ahora al rojo mallorquino. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Te abrirá Caricia, no Caricia 2 litros sin Villa Jorge. Empata en General Caballero, Tacuarí 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se vendrán cambios, Víctor. Cambios en General Caballero. 26 Cristian Báez y se retira Alexander Franco. Y camiseta 8 Silvio Torales y se retira Pablo Ayala. Allí está entonces las variantes en el equipo local. El juego sigue por ahora 0-0. Por cada crédito que hagas participas al sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Señores, la pelota a mitad del terreno a favor de General Caballero. Va cortando la marca Marcos Cáceres para Tacuarí, levanta la pelota para Diego Fernández. Se molestan Chapa Martínez allí con Quiles, puede sacar provecho. Diego Fernández, Quiles termina sacando con la zurda. Va a recuperar ya Mangabeira para Tacuarí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Seguimos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0172-555-333. Cantabria sea. También cambia su figura Humberto García porque Cristian Báez va a jugar más cerca de Clementino González. Pasa a jugar con dos volantes centrales a partir de ahora, Silvio Torales y Fernando Chapa Martínez. Tiro libre que corresponde a Tacuarí, le va a pegar Camacho. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299 más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida. Con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Va Camacho y el tiro libre, levanta la pelota al área, sale Arévalos con golpe de puños, cayó mal el árbitro, va a frenar la marcha del fútbol, sí. Quedó muy sentido Arévalos, se golpeó el hombro izquierdo. Allí con Lescano el choque con su propio compañero, fútbol paralizado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos en familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, ¿te gusta? Bueno, cayó mal, se llevó la peor parte Arévalos en esta victoria. Sí, cayó mal, forzó el hombro izquierdo en el golpe tras caer al césped y encima lo chocó a su compañero porque se lo llevó puesto con todo al jugador Lescano, que también se golpeó en la cabeza. Se paraliza de vuelta el partido justo cuando Tacuarí estaba entrando en ritmo. Por eso los jugadores de Tacuarí se van, le hablan al árbitro porque ellos sabían que era su momento de comenzar a apretar y otra vez pausa en el partido. Va a sacar desde el fondo la defensa de General Caballero. En Estados Unidos se terminó el partido. Inter Miami goleó 6-2 al New England Revolution. 2 goles de Suárez, 1 de Cremaschi y triplete de Lionel Messi. En el equipo local jugó Héctor David Martínez, ingresó en la segunda parte. Diego Gómez por lesión ausente. Matías Rojas. Contanos después cómo sigue el partido de Tigre ante Boca en el fútbol argentino. Sigue muy sentido Arévalos, el arquero de General Caballero. Minuto 87. Tigre ahora está derrotando 2-0 a Boca. Hay que repasar que en el equipo local ingresó en la primera parte, minuto 13, Blas Armoa, y ya quedó porque ya hizo sus 5 cambios Tigre, Bernardo Romeo Benítez. Bueno, cae entonces en su debut Gago. Sí, señor. Como entrenador de Boca, pierde 2-0 por ahora. Trabaja Guillén, el arquero suplente de General Caballero, sigue en el piso Arévalo. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va recuperando de a poco Arévalo, señal que va a continuar el fútbol. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO, no Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos.
comunicate al 319-0000. Salud protegida. Arévalos recibe las últimas indicaciones. Está golpeado. Arévalos, el arquero, charla con el árbitro. Señores, va a continuar en instante el fútbol. Por ahora 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillos, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Bueno, y uno presumía, imaginaba que iba a ser un partido distinto, pero hasta aquí poco nada. Tanto por el lado de General Caballero, por el conjunto de Tacuarguín más. Y ahora está Arévalo sentido, ¿eh? No va a continuar. No va a continuar Arévalos. Así es, Guillén va a ingresar, va a reemplazar a Gustavo Arévalos. Se queda sin su arquero titular, Humberto García, aunque Guillén venía jugando. Exactamente, Guillén venía jugando hasta el partido anterior, Humberto lo cambió para este encuentro y otra vez retorna Guillén a la portería a partir de este instante. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, Caricia, no, Caricia 2 litros y Villacor. Que sigue el empate. General Caballero, Tacuarín 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Arévalos muy sentido. No va a seguir, allí lo ayuda Lescano. Guillén intensifica a un costado del campo de juego. Se vendrá Guillén. Espera, le dice el árbitro del partido, pero ya no, prácticamente no va a seguir. Tiene golpeado el hombro el arquero Arévalos. No sé qué va a esperar tanto Juan Gabriel Benítez. Sí, es que apenas ya está Arévalos y Guillén listo para ingresar. Cayó muy mal. Él impulsa la pelota con los puños, choca contra su compañero y ahí pierde la posibilidad de sostenerse antes de la caída. Por eso es que golpea con todo el hombro. Intentó seguir, se paró y después hizo el gesto que ya no da más. Gustavo Arévalos. Bueno, qué cosa no del fútbol. Más aún porque Arévalos venía recuperando la titularidad, porque el que venía jugando es Guillén. Bueno, lesionado Arévalos. Va Guillén dentro del campo de juego por Arévalos. Es pelota para el conjunto de Tacuarú. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. 0-0 hasta el partido. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Va el pelotazo largo para Camacho. Camacho con la pelota baja. Bien con Riveros. Ganó fondo de cancha. Centro a las manos del recién ingresado Guillén. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La primera respuesta de Guillén no era una jugada demasiado importante, pero la sujetó bien. ¿Sabes por qué hago el comentario? Porque quiero ver cómo está Guillén desde lo anímico. Para un arquero debe ser duro perder la titularidad por cuestiones técnicas, porque él no se lesionó, él perdió el puesto porque estuvo flojo en la olla. Y al final, en el siguiente partido, termina regresando durante el encuentro. Por eso quiero ver qué tal la respuesta desde lo moral para Luis Guillén, el arquero de General Caballero. Y saque de costado para el dueño de casa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Los elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Señores, pelota, campo rival para el conjunto de General Caballero, que va con todo ahora con Lescano, que va a levantar la pelota dentro del área, lo hace ahora. Balón que tiene destino de Clementino González, se molestan, llaman Gaviria allí con Marcos Cáceres. El rebote le va quedando a Alexis Fernández. Quiso escapar de la marca de Toral, le saque de costado en su terreno para Tacuarí. La primera casa en peños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata en peños, contactos al 0981950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en Inabasta Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Saca Alexis Fernández para la visita. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 650 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Reiteramos lo de Alfredo Amarilla, que fue cambiado, bueno, convulsionó el volante del conjunto de Tacuarí, lo desplazaron en una ambulancia a un centro asistencial. El partido sigue 0-0, el que cae ahora es
Jan Mangabeira. Otra vez cortado el fútbol en Juan León Mallorquín. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Qué dice el árbitro del partido? ¿Suelta neutral? Sí, van a devolver la pelota a General Caballero. Por suerte no le pasó nada a Jan Mangabeira, pero esta jugada tuvo una situación particular. Choque de cabeza Mangabeira con Cristian Báez. Tipo boxeador, quedó tambaleando Mangabeira y Clementino no se dio cuenta que era un golpe en la cabeza y remata el balón directamente al rostro de vuelta de Mangabeira. Y ahí cayó definitivamente el brasileño. Por suerte no pasó a mayores, ya está listo para hacer. Continúa el fútbol y se va metiendo Rodas en campo rival. Ataca el equipo de General Caballero. Va al centro para Clementino. Despeja Marcos Cáceres. Rebote para Chapa Martínez. Se perfiló bien, remató mal. Tiro de portería para Tacuarí. Campeonato brasileño Serie B se hará de visitante. Le ganó a Ituano por 2-1. En el conjunto ganador ingresó sobre el final del compromiso el pollo Jorge Recalde. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que siguen empatando el rojo mallorquino. General Caballero Tacuarí 0-0. Eso seguro. Chaco. Va Diego Fernández, falta sobre Fernández, tiro libre, peligrosísimo, frontal al arco de Guillén, tiro libre para Tacuarí. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 al acceso sur, contrata al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, y encontrarlas en Chacomar. Se durmió aquí Quiles y le permite una buena chance a Tacuarí. Dejó picar la pelota, él ya tenía la posición ganada como para reventar el esférico, deja picar y ahí le anticipa a Diego Fernández. No le quedó otra que poner la pierna, cortar la carrera y será un tiro libre muy interesante para Tacuarí. Que prepara otra variante, le va a pegar Diego Fernández. Campeonato ecuatoriano, minuto 5 del segundo tiempo, Independiente del Valle sin el paraguayo Luis Zárate de local está ganando 1-0 al Imbabura. Señores, 4-5-6 en la muralla, recostado contra el poste derecho Guillén. Le quiere pegar Camacho, está cerca Gauto, tiro libre para Tacuarí. Mide la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cadal, Concepción. Mil empeños. 36 clavado en la etapa complementaria, vuelve a dar órdenes a la barrera. El árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez, señores. Va a correr Gauto, es Camacho, Camacho tira a la barrera, no pasó absolutamente nada en tiro libre. El rebote le va a quedar a Alexis Fernández para Tacuarí. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Error de Jan Mangabeira, allí se molestó con Marcos Cáceres, ambos buscaron por arriba, saque de meta para General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO, no ron por ti, productos del bosque, probado ya. Pasan con salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicado 319-0000, salud protegida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se retira el lesionado Rodney Pedroso en Tacuarí, ingresa camiseta 34, Matías Argüello. Es el cuarto cambio en el elenco visitante. Se va retirado por lesión el que fue el primer molestado del partido. Hablamos de Pedroso, el partido sigue 0-0. Cuando nuestro asado y la Albirroca coinciden, disfrutamos distintos Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección Short TV, sponsor oficial del Albirroca. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recordando, señores, mañana continúa la jornada 16 con 2 partidos, 17:30 en Villa Lisa, Sudamérica, Cerro Porteño a las 20 en el Defensores del Chaco, Libertad Olimpia. Entretiempo, final de los primeros 45 minutos en el Sudamericano Sub-15 en Bolivia, están empatando 0-0 Paraguay y Ecuador. Tiro de portería que corresponde al equipo local. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General día 640, teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Bema Flores. Si hay empate en la final habrá penales. Así es, penales directamente.
Señores, saque de meta para General Caballero. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en la pared sucursal 21, casi quieren para esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Subiendo Quiles sobre la zona derecha, quiere colocar centro, pelota bien arriba de Quiles, corre, bajando de cabeza, atención, Torales, la pelota para Arce, con Chapa Martínez, despeja bien Argüello, saca recién ingresado, balón de Camacho, contragolpea a Lescano, si alcanza habrá peligro, pero está lejos, va Lescano, tira, Guillén se queda con la pelota, Víctor, se animó Lescano. Pero en esta mostró alguna duda Guillén, parecía fácil y al final otorgó un rebote, por suerte para él corto. Por eso yo decía, quería medir cómo estaba mentalmente Guillén y ahora tuvo su primera exigencia y casi se le termina escurriendo al arquero de General. Es pelota para General Caballero. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Llegó la feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automoto. Va a sacar Guillén desde el fondo para el equipo de General Caballero que prepara otra variante. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá, Caricia, no Caricia, 2 litros. Y Gorge. Que siguen empatando General Caballero. Tacuarín 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En General Caballero entró camiseta 19, Víctor Rivarola, se retiró Pedro del Valle. Y en Tacuarí ingresó camiseta 10, Orlando Colmán, y dejó el campo Luis Riveros. Y están los cambios entonces en ambos equipos. Va recién ingresado Rivarola. Quiere bajar la pelota allí con Clementino González. Pelota sobre Martínez. Busca por arriba. Corre Silvio Torales. El balón para Rivarola en su primer contacto con el esférico. La marca de Colmán. Colabora Descano. Hubo falta, no dice el árbitro. Sentido, no sé si es Clementino o es Rivarola. Va a insistir Jan Mangabeira para el equipo de Tacuarí. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Ahora sí, Juan Gabriel va a ser el árbitro del clásico. Este partido no le ayuda mucho, Víctor. Pero pasa que no tuvo ningún error escandaloso. Aquí casi se le subió encima a Argüello a Silvio Torales. Despejó la pelota, pero en ningún momento quiso frenar su pierna. Por eso te decía. Le entró con una plancha a la altura de la cintura. Mira que con el nivel de arbitraje puede ser una jugada revisada. Porque yo entiendo que hay un despeje con fuerza de Argüello, pero no es que el jugador quiere bajar la pierna, al contrario, sigue el recorrido para arriba y con los tapones impactan la cintura de Silvio Torales. Casal Víctor. Sí, es una infracción parecida hace tiempo atrás, el Mundial Brasil 2014, Zúñiga con Neymar, algo parecido. Y que le terminó lesionando mal a Neymar, ¿eh? Tal cual. Que le sacó del Mundial prácticamente esa lesión. Camilo Zúñiga. Sí, señor. ¿Se habrá retirado ya él, verdad? Ya se retiró, sí, señor. Bueno, y Neymar sigue lesionado. Pero En etapa de recuperación. está en Arabia. Sí, sigue lesionado, sigue de fiesta también a la par Neymar. Qué talento que pudo llegar mucho más lejos. Me parece se que desperdició. desde la salida del Barcelona me parece que su carrera se vino para abajo. Al final no pasó nada con esta situación, quedó en la anécdota. Igual debe cuidarse un poquito más Argüello porque, insisto, con el nivel de arbitraje podía ser revisada. Yo no estoy de acuerdo porque en otro lado esto no va a ser jugada de expulsión, pero se expuso innecesariamente Matías Argüello, no frenando la carrera de esa pierna vehemente. Salida para General Caballero. Descargarla, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. Intentó por arriba, casi lo sorprenden al arquero Wagner, pero me parece que ya hubo falta de Rivarola en ataque. Señores, poquísimo fútbol en esta etapa complementaria. 43 tenemos. El partido continúa 0-0 Darío.
En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano, heladera Midea 300 litros, antes 18 cuotas de 225.000, ahora 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Quiso agilizar el lateral Alexis Fernández, que ahora se mueve sobre el lado izquierdo con la salida de Pedroso, y Argüello va a la derecha. Así es, Argüello lateral derecho, va Alexis Fernández como lateral izquierdo. Tienen que empezar a apurar un poco más Tacuarí. Creo que fácilmente 6-7 minutos de descuento vamos a tener, pero ya estamos en 88. Se le va agotando el tiempo a Tacuarí. El empate no cambia nada su dramática situación con el promedio. Quedará 7 puntos abajo de General Caballero de Mallorca. Viene el pelotazo largo, corre Lescano, va Tacuarí. Si llega Lescano ahora peligro, no alcanzó Lescano. Saque de meta para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía Electrobar. Va a sacar Guillén, el arquero del equipo local. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límite. Control Los Yuar. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando Lamora, aquí en Amorquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Saca Guillén, pelota arriba, frena con el pecho Argüello, cruza mitad de terreno, Argüello tiene la pelota, descarga la pelota, el balón para Camacho. Va Camacho con el esférico, pelota por el medio. Allí aparece Jan Mangabeira, juega para Diego Fernández. Fernández tiene el control de la pelota, suelta ahora para Lescano, golpea de cabeza, si llega Camacho habrá peligro, tira a las manos de Guillén, y Guillén está inseguro, Víctor, Esta era fácil, esta era como para atacarla sin ningún inconveniente, y otra vez dejó un rebote corto Guillén. No, definitivamente no está bien, entró inseguro, entró con dudas. Tuvo suerte que las dos que dejó rebote quedaron cortitas para que él la agarre de vuelta. Pasa que se lesionó Gustavo Arévalos, se nota que en la semana no estuvo bien mentalmente Guillén. Ahora uno termina de entender por qué la decisión de Humberto García en sacarlo de la titularidad a Luis Guillén. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros, indica Jorge. Señores, General Caballero Tacuarí sigue 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Aquí no vimos cuánto dicen, 8. Se juega hasta los 53, Víctor. Sí, pero ameritaba, por eso te decía 6-7 por lo menos, porque el tema de la ambulancia, después hubo el golpe de cabeza a Mangabeira, cayeron mucho los jugadores en el segundo tiempo. Justifica la adición y le da un poquito más de vida a Tacuarí en este partido. Señores, el partido 0-0, 8 de adición. En Argentina se terminó el partido. Tigre goleó a Boca 3-0. En el equipo local ingresó a los 13 del primer tiempo Blas Armoa, no tuvo minutos Romeo Benítez. Arrancó mal Fernando Gago en el Xeneize. Cayó 3-0 ante Tigre, señor. Y Tigre que no venía bien tampoco en el campeonato argentino. Así mismo es. Esa que de costado para Tacuarí. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock Express, Prepizza Stock, la unidad 2.450 guaraníes, extracto de tomate, sabores de areguá 140 gramos, 1.300 guaraníes. Hoy sábado 19 de octubre en Farmacias Catedral destinamos un porcentaje de nuestras ventas para apoyar a la Fundación Amagma. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Argentina se terminó el compromiso y ahora arrancó Unión de Santa Fe y Huracán van empatando 0-0-5 desde la etapa inicial. En el globo suplente el atacante paraguayo ex luqueño Marcelo Pérez. La pelota sobre la zona derecha en poder de General Caballero, intentó darse, fue al piso, va Torales, colabora desde el suelo, Clementino comete falta. Tiro libre, a ver si se anima Tacuarí. Tiro libre para la visita. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC. Encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% y hasta 4 años de plazo. Banco, crece desde la raíz. La falta de Clementino sobre Mangabeira, se viene Tacuarí. Wagner levanta la cabeza, va a enviar el pelotazo. A ver si se anima Tacuarí en esta parte final del juego. Largo balonazo del brasileño Wagner, salta Lescano, no llega, sí alcanza. Camacho bajó de cabeza. ¿Quién alcanza? Fernández, no llega. Saque lateral en su terreno para el local. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Entiendo que había mucho en juego en este partido, el drama del tema del promedio, la situación complicada de ambos, pero en materia de fútbol habrá sido de lo peor del campeonato lo que vimos aquí en Mallorca. Y más aún porque me parece de los dos el que tenía que arriesgar un poco más es Tacuarí, por Sí. la situación del equipo de Ron Berbera. Se quedó a mitad de camino Tacuarí, amagó con intentar por todas las vías y al final no pasó nada. Quedan 5 minutos, por lo menos
nos iríamos contentos si alguno de los dos anota para no ir con un amargo 0-0 a nuestras casas. Saque de costado en ataque para la visita. Para vos que estás aquí, para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Sé el mejor por lejos. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Por reclamar, amonestado Clementino González en el equipo local. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad papás. Al partido le van a quedar, señores, 4 minutos. Tiro libre, lo va a hacer Wagner para Tacuarí. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Créditos para autos 0 kilómetros con la caja mutual. Tasas desde el 10,5%. Usados 16,5%. Más info al 218-4000. Caja mutual. Va al centro de Wagner, que bien bajó Cáceres para Camacho. No sale el arquero. Atención, está el gol. Remató mal afuera. Mal el disparo de Marcos Cáceres. En realidad bloqueó Quiles, me parece. Metió la pierna derecha, fue Rodas. Tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y va con todo. Ahora Tacuarí le va a pegar Marcos. Es Camacho buscando la cabeza de Marcos Cáceres. También del otro zaguero, de Luis Fernando Cáceres. Va al centro para Colmán. Despeja de cabeza Clementino. El rebote le va quedando otra vez a Camacho. Va a elevar el centro. No, todo anulado. Banderina arriba, posición adelantada. Y se aprovechó Tacuarí, Víctor. No volvió a tiempo Camacho. Lanzó el tiro de esquina y quedó caminando ahí cerca del banderín. Y cuando hubo segunda jugada estaba en posición adelantada. Aunque viendo la repetición en realidad no. Había un defensor que quedó clavado y que lo estaba habilitando. Se apuró un poco el juez de línea para determinar el offside. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que empatan General Caballero. Tacuarí 0-0. Eso seguro, Chaco. Quedan 2 segundos, señores, para que termine el partido. Tiro libre para Tacuarí en su terreno. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Bueno, Cáceres en vez de reclamar se tiene que dedicar a jugar. Su equipo necesita de al menos intentar llegar a la victoria. Él sigue reclamando. Hablamos de Luis Fernando Cáceres. Tiro libre que corresponde a Tacuarí en su terreno. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador midió 200 litros, 18 cotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Va Camacho dentro del área. Hasta el gol de Fernández. Tira bloqueado. El rebote le queda por ahora el disparo de Gauto. Reclamaba una mano que no existe. Otra vez Tacuarí estuvo allí cerca con Camacho y Diego Fernández, Víctor. Y al final Tacuarí termina mejor, intentando en estos minutos finales. Lo encierra General Caballero. Creo que General se aferra al empate porque sabe que dentro de todo le conviene. No creo que en estos 2 minutos finales arriesgue más de la cuenta el equipo de Humberto. Se viene el pelotazo largo a las manos de Wagner. Quedó sentido un jugador General Caballero. Ya se desentiende de la acción. El árbitro va a sacar Wagner. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaray. Síguenos en redes sociales, comunicate al 081-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Va el conjunto de General Caballero, centro de Quiles. Bloquea bien Alexis Fernández, lateral, campo rival, saque de costado que corresponde al conjunto de General Caballero. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegas al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Señores, saque de costado en ataque. Se vienen reclamando allí Báez con Fernández. El árbitro le advierte a los dos. Se va el partido. Salida para el equipo local. Decís bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribirnos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Le quedan 20 segundos al encuentro. Tiro de portería para Tacuarí. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, apartos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Bueno, Tacuarí intentó atacar por última vez, pero con esta salida de Wagner difícil, Víctor. Y la última pelota es la radiografía de lo que pasó en el partido.
Wagner quería reventarla a campo rival para que peine a alguno de sus delanteros. Rebanó la pelota, la tiró al lateral y así se termina el partido. Es el resumen, lo que vimos, la verdad que se resume en esta jugada de Wagner, el arquero brasileño. Señores, y fue lo último, terminó el partido en Juan León Mallorquín en el estadio Carendí. Fecha 16 del clausura, empataron General Caballero Tacuarí 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Víctor Villalba en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para el olvido, este 0-0 entre General Caballero de Mallorquín y Tacuarí. Dentro de todo tiene mejor sabor para el equipo rojo de la